Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. De las consecuencias que tiene una relación con un narcisista, cómo vive la persona, la relación, qué ocurre cuando una persona convive con un narcisista. Estamos hablando con un narcisista patológico, con un narcisista extremo, ¿no? Y lo que ocurre normalmente es un síndrome, una tipología que ya está bastante definida, que es el síndrome del abuso narcisista. El síndrome del abuso narcisista, un síndrome en principio es un conjunto de síntomas que presentan una persona cuando sufre algún tipo de trastorno, cuando sufre algún tipo de problema, ¿no? Las personas que han sufrido el abuso psicológico por parte de un narcisista, aunque también se podría decir de un psicópata o de un sociópata, se podría hablar en el mismo caso del síndrome y sería muy similar, pues es ese conjunto de síntomas que sufre una persona que atraviesa por esa situación de abuso. El término de abuso narcisista fue creado en primer lugar por una psicoanalista llamada Alice Miller, y que ella lo utilizaba para explicar el conjunto de síntomas que padecían unos niños que ella estaba estudiando en la relación con sus padres, unas relaciones abusivas por parte de sus padres, en unas ocasiones la madre narcisista, como hemos tratado en nuestro libro La madre narcisista, en otras ocasiones también, en el caso del padre. Ella observaba que en esas circunstancias en las que se abusaba de los niños, en los que abusaba en un sentido físico, sexual, había diferentes tipologías, psicológico también, o emocional. Ella observó que se daban una serie de patologías, de síntomas en esos niños, en esas personas, y ella, como ese patrón se repetía una y otra vez en estos niños que habían pasado por esos abusos, ella creó lo que se llamó el síndrome de abuso narcisista, que es ese conjunto de problemas que sufre la persona que convive con un narcisista. Normalmente el síndrome de abuso narcisista es un síndrome crónico que se manifiesta en las personas a lo largo del tiempo, no es algo que aparezca de repente y desaparezca, ya que la acción del narcisista es una acción permanente. Cuando una persona convive con un narcisista, a pesar de que haya esos pequeños periodos en los que el narcisista trate de recuperar esa imagen anterior, trate de portarse adecuadamente, trate de parecer esa persona maravillosa, en general es algo que es constante a lo largo del tiempo, son unas características que se mantienen, con lo cual ese síndrome se transforma en algo crónico que una persona vive a lo largo del tiempo, que después, cuando una persona consigue alejarse del narcisista, sigue manteniendo esa patología, y que tarda un tiempo en recuperarse, y esa, como decimos, es una patología, es una sintomatología que es estable a lo largo del tiempo, y que por ello decimos que es un síndrome crónico. Las razones por las que se perpetúa, o los síntomas que padecen esas personas, o por qué las personas permanecen inmersas en ese síndrome, son las que vamos a analizar a continuación, que son las que viven las personas que están en esas situaciones. La primera razón por la que se perpetúa y se hace crónico este síndrome es porque la persona tiene dudas hacia la naturaleza abusadora del narcisista. Con esto me refiero a que en muchas ocasiones las personas tratan de justificar al narcisista, quizá por la disonancia cognitiva que tienen,
tratan de explicar qué es lo que está ocurriendo, quitándole la culpa al abusador, muchas veces viéndose la culpa en sí mismas o acusando a las circunstancias. En muchas ocasiones las víctimas lo que hacen es justificar diciendo que el abusador está pasando por una situación difícil, que el narcisista tiene problemas y por eso reacciona de esa manera, que es una persona que tiene un carácter difícil, pero que así todo es una persona a la que aman y a la que quieren, por lo cual van a tratar de luchar por esa relación. Estas dudas o esta falta de conocimiento acerca de la verdadera naturaleza que tiene esta persona maltratadora es lo que hace que es la primera causa que hace que esta situación se haga crónica, que esta situación se permanezca estable a lo largo del tiempo. El primer paso que tiene que dar una víctima de una situación de este tipo es reconocer que está en una situación de abuso, cosa que al principio resulta difícil porque, como hemos explicado tanto tiempo, o sea, hemos explicado tantas veces, la persona viene de un proceso de enamoramiento en el que el narcisista manifiesta una cara completamente distinta, crea una imagen en el cerebro de las personas que se va a mantener estable a lo largo del tiempo. Esa imagen es la que va a permanecer ahí como un referente y va a hacer que la persona siempre considere que cualquier otra imagen que presente el narcisista, como la de abusador, como la de maltratador, siempre es un hecho circunstancial y nunca le va a dar toda la importancia que tiene. Nunca va a creer que esa es la auténtica naturaleza del narcisista, que ese es el verdadero fin del narcisista, de la relación del narcisista, que es la de humillar, la de maltratar y de esa forma obtener el combustible narcisista, que es el que le hace sentirse importante y que le hace sentirse superior. En segundo lugar, la segunda razón que cronifica esta relación o esta situación de abuso es el miedo a las consecuencias. Cuando una persona está sufriendo maltrato, cuando una persona está sufriendo esta situación de acoso, de manipulación constante, de humillaciones, de vejaciones, de burlas, cuando uno está en esta situación, siempre tiene miedo a enfrentarse al narcisista porque sabe que al final siempre trae consecuencias malas para uno. Es difícil realmente cuando una persona se ha ido quedando sola. Una de las tácticas del narcisista siempre es la de aislar a la persona, la de aislar a la víctima, de forma que no pueda recurrir a otras personas, de forma que no pueda tener ayuda de otro lado, de forma que se sienta realmente sola y se sienta como indefensa ante las acciones del narcisista. Esto provoca una sensación muy grande de miedo, de inseguridad en la víctima, y esto es la segunda razón que podríamos decir que perpetúa esta relación con el narcisista, esta situación de abuso emocional en la que vive la víctima. En tercer lugar, el miedo a las represalias. Siempre sabemos que el narcisista es vengativo, que si uno trata de enfrentársele, a la larga siempre termina buscando la manera de castigar a la persona por lo que está haciendo. La víctima asume esa situación, la víctima asume que cualquier acción que tome, aunque en principio no tenga consecuencias directas, a la larga sí las va a tener. La persona interioriza esa situación y hace que esté constantemente prevenido, que siempre se esté limitando, que siempre esté tratando de evitar hablar más de la cuenta, que esté tratando de evitar hacer determinadas cosas o que haga otras cosas que en realidad le desagradan o no le gustan, simplemente para evitar las malas consecuencias que puede tener el hecho de no hacer eso que entiende que debe hacer o que evite hacer otras cosas, ¿no? En cuarto lugar, otra de las situaciones que perpetúa esta situación de abuso es el rechazo social o familiar que se provoca en las personas que nos rodean. Uno de los trabajos más importantes que realiza el narcisista en su favor o en su beneficio es el de crear una imagen ante las otras personas y también ante la familia. Ocurre que el narcisista muchas veces entra en la familia de la víctima y llega a hacerse tan importante que desplaza a la propia víctima del cariño y del afecto de su familia. También ocurre con la sociedad. Es algo típico que para las personas de fuera el narcisista siempre es una persona maravillosa, es una persona encantadora, es una persona responsable y trabajadora.
las familias del narcisista siempre son percibidas como familias que funcionan muy bien, como familias modelo. Y cuando la víctima trata de contar lo que está ocurriendo, cuando la víctima trata de relatar esa situación en la que vive, de abuso, de humillación, de desprecio en la que está situada, simplemente la sociedad no la cree. La sociedad piensa que ella está loca, o piensa que se está inventando las historias, o piensa que es una persona desequilibrada. El caso es que el narcisista consigue hacer dudar de la víctima, consigue hacer que la víctima se sienta insegura totalmente a la hora de contar cualquier tipo de esta opinión, y prevalece permanentemente la opinión del narcisista frente a la de la víctima. Con lo cual, frente a la familia y a la sociedad, la víctima siente esa inseguridad de contar cualquier cosa porque sabe que puede ser rechazada, y esta es otra de las razones por las que se perpetúa esta situación de humillación y de maltrato en la que vive dentro de la relación con el narcisista. En quinto lugar, la víctima se siente realmente físicamente atrapada. Lo acabamos de ver aquí en un comentario en donde una persona nos dice que tiene una amiga que está en una relación pero que no puede salir de esa relación. Está realmente atrapada dentro de esa relación. La víctima sabe que vive en esa situación y eso hace que se sienta indefensa. Es lo que, hasta cierto punto, lo que llamamos indefensión aprendida, que es que esa situación de castigos, de no tener alternativas, de no tener salidas, de intentar cualquier cosa y que nada funcione, eso va conduciendo a la víctima a una situación de indefensión aprendida, que la consecuencia más directa que tiene es que cronifica, que perpetúa esa situación de abuso, esa situación de inferioridad o indefensión ante las acciones del narcisista. En sexto lugar, cuando la víctima se siente financieramente o económicamente atrapada. Una de las técnicas más habituales del narcisista es querer romper o destruir la independencia económica de la víctima, hacerla dependiente, hacer que dependa totalmente de esa persona. De esa manera se garantiza que esa persona no puede escapar, no puede huir, porque no tiene dónde ir, porque no tiene recursos económicos. Ese es un aspecto fundamental, especialmente cuando en una relación, por ejemplo, una madre o un padre no tienen independencia económica y tienen familia, por ejemplo, tienen hijos. Cuando una madre tiene que irse con sus hijos y no tiene dinero, porque uno personalmente podría posiblemente pasar hambre, o podría dormir en cualquier sitio, o podría estar en cualquier circunstancia, ¿no?, en cualquier situación, pero cuando uno tiene hijos lo ve de otra manera. Ya no es lo mismo que uno pase hambre a que pasen hambre los hijos, ya no es lo mismo que uno esté de casa en casa tratando de alojarse donde pueda, que uno tenga que ir con sus hijos a cuestas y llevándolos en esas situaciones. Eso hace que en muchas ocasiones, en situaciones en donde la víctima tiene hijos y debería irse con los hijos, renuncie a esa opción, prefiera permanecer dentro de la relación porque no tiene esa capacidad económica que le permita alejarse, que le permita huir de esa situación en la que se encuentra. En séptimo lugar, la cantidad enorme de técnicas de manipulación, de técnicas de coerción, de técnicas de control que maneja el narcisista y que le dan la sensación a la víctima de que no tiene alternativa. Cuando la víctima reflexiona, lo que decimos siempre cuando hablamos de aplicar el contacto cero, cuando la víctima trata de planificar esa salida, trata de ver cómo puede dar ese paso para alejarse del narcisista, se da cuenta de que el narcisista maneja una cantidad de técnicas de manipulación tan tremendas que la tienen controlada, la aísla de la familia, le quita los recursos económicos, constantemente está hablando con otras personas denigratoriamente de la víctima, de forma que la hace aparecer como una persona loca, le va cerrando todas las puertas. Toda esa cantidad, esa panoplia de técnicas de manipulación que tiene el narcisista hacen que sea muy difícil salir de estas situaciones de abuso. Y ya en último lugar, en octavo lugar, uno de los factores que más influye en cronificar estas relaciones de abuso de los narcisistas es la dependencia emocional o la codependencia. La dependencia emocional es un estado psicológico que se produce por una serie de trastornos que padece la víctima,
que hacen que se cree un enganche, una dependencia que es similar a la dependencia que sufre un drogadicto, ¿no? Si la persona intenta alejarse de esa fuente de suministro, de esa fuente que le mantiene enganchado, sufre un síndrome de abstinencia, sufre exactamente lo mismo o muy parecido a lo que sufre un drogadicto cuando deja de tomar la droga, cuando deja de inyectarse o de esnifar la droga a la que es adicto. Y sufre una situación similar. Lo estamos viendo constantemente, lo vemos aquí en este foro cuando hay personas que nos dicen: llevo 3 meses alejada de esta persona y no puedo dejar de pensar, no puedo dormir, no puedo, simplemente está pasando una situación de dependencia emocional, está sufriendo un síndrome está pasando un síndrome típico de un drogadicto, está pasando la misma situación que una persona que depende de una sustancia física que le afecta al cuerpo. Esta es una de las razones fundamentales por las que muchas personas prefieren mantenerse en esa relación, porque se ha creado esa dependencia emocional, se ha creado esa situación que le hace completamente, casi diríamos, imposible alejarse de esa persona porque tiene esa tremenda dependencia. En muchas ocasiones solamente se alejan cuando ese alejamiento es forzado, cuando se produce el descarte, cuando es el narcisista el que se va y deja a esa persona absolutamente indefensa, absolutamente destrozada, y encima con esa dependencia que la hace sufrir intensamente por esa persona que se ha alejado y que realmente era un abusador y un maltratador que la estaba humillando y destrozando. Bueno, más o menos estas son las causas por las que se mantiene ese síndrome de abuso narcisista, por lo que decimos que se cronifica y que se hace estable a lo largo del tiempo. También esto significa que cuando una persona se aleja del narcisista va a seguir sintiendo todos estos síntomas. Por eso cuando una persona aplica el contacto cero, decíamos, después de que se aleja del narcisista, tiene una etapa bastante dura que atravesar, tiene una situación en la que lo pasa mal, y eso es por causa de esta dependencia, de este síndrome de abuso narcisista, que crea una especie de síndrome de estrés postraumático. Es parecido a estos soldados que vuelven de la guerra y que sufren esta situación tan difícil de superar, aunque, bueno, como siempre comentamos, cuando la persona se pone a ello, cuando la persona tiene una voluntad de recuperación, esta situación se revierte, se soluciona en un periodo corto de tiempo. En 2 o 3 meses ya se puede haber superado esta situación, si es que la persona de verdad se implica en ello, si es que la persona de verdad quiere luchar por alejarse de ese narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.